Quiero expresar mi gratitud por el privilegio de visitarles en medio de la intimidad de su hogar. No podría hacer esto aunque quisiera. En primer lugar, porque no conozco a muchos de ustedes, pero tampoco podemos salir para hacerlo. Lo increíble es que en una situación como esta, cuando la iglesia no está reunida, nos está abriendo la puerta para hacer y experimentar algunos distintivos de la iglesia del primer siglo que habíamos olvidado o que habíamos sustituido por otros que parecían más modernos. Gracias al pastor Ricardo Enríquez y al liderazgo de la Iglesia Bíblica El Camino por darme este enorme privilegio. Quiero invitarles a orar conmigo. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte en esta mañana por la oportunidad de estar juntos. Gracias por tu bendición. Gracias por tu cuidado y protección durante estos tiempos tan difíciles. Gracias por la manera como has obrado en la vida de cada uno de los que están viendo este video y este programa, Señor. Queremos agradecerte por la forma como tú nos has reunido alrededor de tu palabra. Te pedimos que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, pueda penetrar a lo más profundo de nuestro corazón. Que nos traiga esperanza, Señor, que nos recuerde lo que debemos ser y lo que debemos hacer, y que tomemos el coraje para hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta semana leía la carta de un buen amigo, el pastor Rodolfo Rodríguez. Él es presidente de una denominación de las iglesias no registradas en Cuba. Él escribía lo siguiente, hablando acerca de cómo has cambiado la situación de la iglesia en la isla debido al coronavirus, y en particular por la cuarentena. Él escribía, el avivamiento tiene que comenzar en nosotros, en nuestros pastores, evangelistas y líderes, luego en las congregaciones. Necesitamos que Dios nos despierte, y cuando la iglesia despierte y sea avivada por el Espíritu Santo, entonces el avivamiento llegará a la población no cristiana. Sin duda, es una mejor manera de decir lo que siempre olvidamos acerca de la iglesia. Que si el pueblo de Dios irá hasta lo último de la tierra, el primer paso que tiene que dar es salir de sus cuatro paredes. Hemos dicho varias veces que Hechos capítulo 1 versículo 8 constituye el bosquejo de todo el libro de los Hechos. Hemos afirmado, y puede ser confirmado con su lectura, que este libro nos describe esa trayectoria de la iglesia, esa jornada inicial que les lleva desde Jerusalén hasta Roma, donde termina la narración de este libro. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un recordatorio constante para la iglesia de su naturaleza peregrina. Tal como Lucas lo recoge al final de su evangelio, Jesucristo instruyó a sus discípulos con las siguientes palabras: pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Lucas lo escribe con estas palabras: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia había sido diseñada para estar en constante movimiento, en un peregrinaje para predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, como lo leemos en Lucas, el capítulo 24, versículo 47. Los primeros capítulos de este libro son fundamentales para que nosotros podamos entender qué es y cómo funciona la iglesia. Ahí la narrativa de la iglesia y su peregrinaje comienza a tomar forma. El capítulo 2, por ejemplo, como recuerdan, particularmente los versículos 42 al 47, se nos presentan los distintivos de la iglesia, los fundamentos esenciales, podríamos decir. Aquellos que distinguen la iglesia de una organización, porque la iglesia es un organismo vivo. Podríamos decir que estos versículos responden a la pregunta: ¿qué hacían los cristianos cuando estaban reunidos? Cuando los cristianos estaban reunidos se ocupaban de la enseñanza, de la oración personal, como leemos, tanto de la oración comunitaria como sucedía, como vemos en el texto de hoy, en el templo. Perseveraban en la comunión, partían el pan en las casas y en el testimonio ese impacto silencioso que hacía sobrecoger las ciudades de Jerusalén, Galilea, donde estos grupos estaban creciendo. El pasaje que les invito a seleccionar hoy en sus Biblias se encuentra en Hechos, el capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 1 al 10 y les invito a acompañarme en la lectura. Un día Pedro y Juan subían juntos al templo.
Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. Y vieron ahí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto a la entrada del templo, en la puerta llamada La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, le rogó que le dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo: míranos. El cojo se les quedó mirando, porque esperaba que ellos le dieran algo. Pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El cojo se puso en pie de un salto y se echó a andar. Y luego entró con ellos al templo y mientras saltaba y alababa al Señor. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna en la entrada en la puerta de La Hermosa. El evento que ahí se narra se sucede fuera de las 4 paredes, en ese espacio que se crea entre una reunión y otra de la iglesia, ahí donde la vida continúa, donde la gente vive, muere, sufre, enfrenta cada día las consecuencias de su pecado y del pecado de otros. Es el lugar en el cual nos cuesta darle nombre, porque a veces no nos gusta, ¿no es cierto? Le llamamos el mercado, podría ser. Pero lo que tenemos, lo que ofrecemos, no es un producto que esté sujeto de la oferta y la demanda. El mundo tampoco nos queda bien, porque Jesucristo dejó claro que la iglesia está en el mundo y hasta pidió a su Padre que no nos quitara de él, sino que en medio del mundo nos librara del mal. Este capítulo 3 del libro de los Hechos generalmente se titula en las diferentes versiones de la Biblia La curación de un cojo. Sin embargo, como veremos hoy, este pasaje, más que hablarnos del milagro, responde a las siguientes preguntas que vienen naturalmente luego de haber leído y entendido el capítulo 2. ¿Qué hace la iglesia cuando no está reunida? ¿O de qué manera aplican los cristianos al salir de la iglesia los distintivos que aprenden cuando se reúnen? O quizá la pregunta más pertinente al ver todo el capítulo 3, ¿de qué manera el área que circunda a los creyentes se afecta o se beneficia con su presencia? La combinación de estos pasajes, Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 3, nos ayudan a tener una figura completa, o quizá debemos decir, a completar esa figura mutilada que tenemos de la iglesia cuando pensamos que todo lo que somos, que lo más importante que hacemos sucede dentro del edificio, dentro de esas 4 paredes de la nave principal, como a veces nos gusta decir. Continuar con esta idea nos pone en serios problemas el día de hoy, que no podemos reunirnos, que es ilegal estar en grupos y especialmente en relaciones o en reuniones públicas. ¿Diremos entonces que ya no somos iglesia? ¿Será que desde el inicio de la cuarentena entramos como en un estado de suspensión? ¿Está la iglesia suspendida porque no puede reunirse? O quizá la pregunta que nos salta de cuando en cuando, ¿seguirá existiendo la iglesia cuando finalmente termine la cuarentena? Acompáñenme por favor a esta escena. Pedro y Juan se dirigen al templo a acompañar, como dice el texto, la oración de la tarde. Sin duda, van con la misma expectación con la que nosotros íbamos cada domingo, cuando decíamos, vamos a la iglesia, vamos a reunirnos, a encontrarnos con los hermanos. Pensábamos anticipadamente en lo que haríamos, a quiénes veríamos. Algunas veces nos asaltaba ese mal pensamiento: ¿irá a llegar alguna visita hoy y alguna de ellas se sentará en mi lugar? La escena parecida a esta la encontramos también en el pasaje del buen samaritano, que leemos allá en Lucas capítulo 10. ¿Recuerdan? Un sacerdote y un levita van camino del templo. Ambos, como dice el texto, ven a un hombre herido, casi muerto, en el camino, y ambos siguen de largo. Por supuesto, van al templo, o deberían detenerse. En este caso, Pedro y Juan ven que el cojo de nacimiento está siendo puesto en la puerta del templo por sus amigos. Y ellos sí se detienen, se acercan, le llaman la atención al lisiado para que los vea. Esto es exactamente
lo que pasa cuando la iglesia sale del templo, cuando sale fuera de las cuatro paredes. En primer lugar, como Pedro y Juan lo hacen, se dan cuenta que hay un mundo necesitado fuera de las puertas de la iglesia. Al mirarlo fijamente, se dan cuenta que este hombre no tiene cura. Nació así. Su única esperanza es que su estado mueva a la gente a compasión. Apela a lo que dice la ley acerca de cuidar al pobre y al necesitado. Cada día es colocado ahí. La mirada médica de Lucas, el escritor de este libro, nos aclara que es un caso serio, una enfermedad congénita, grave, de manera tal que no puede ni con esfuerzo movilizarse por sí mismo. El lisiado vivía de limosna sin otra esperanza. Pedro y Juan saben que no hay forma de que este hombre pueda romper el círculo en el que está. Vive en completa dependencia de sus amigos para que lo lleven a la puerta del templo, que lo recojan al caer la tarde y en especial que la gente que entra se fije en él y que le den una limosna para malvivir cada día. La única esperanza para que su vida cambie es que la iglesia que va a reunirse adentro del templo se fije en él, se detenga y ahora haga lo que Pedro y Juan están haciendo. Que miren con atención su situación, que entiendan su desesperanza, que sientan su dolor y la frustración al ver pasar estas multitudes de judíos piadosos que caminan a su par y lo ignoran, que deliberadamente vuelven la vista para otro lado y que no se detienen, como lo hizo el samaritano en Lucas capítulo 10, o como lo hizo Jesucristo ante el ciego Bartimeo en Marcos capítulo 10, o para atender a la mujer con flujo de sangre en Lucas capítulo 8, a pesar de que iba con precisión para atender a una chica de 12 años que se estaba muriendo. En segundo lugar, Pedro y Juan nos enseñan con el ejemplo que cuando la iglesia está esparcida, cuando no está reunida, debe interactuar con la realidad del mundo, no escapar de ella ni huir. Pedro y Juan nos enseñan cómo. El pasaje nos presenta 3 acciones que Pedro inicia que nos ayudan a entender la realidad del mundo, cómo interactuar con ella para llevar los beneficios del reino de Dios a estos lugares también. Nos enseña a seguir el ejemplo de Jesucristo, que cuando intentaron retenerlo en Cafarnaúm, les dice que no. Y les explica, porque también es necesario que yo anuncie en otras ciudades la buena noticia del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, como leemos en Lucas capítulo 4. La primera acción de Pedro es decirle, míranos. El pasaje nos dice que Pedro le mira fijamente y le dice, míranos. El hombre lo hace lleno de expectación, sin duda su cara comenzó a hacer una mueca de alegría, levantó su pequeño recipiente y lo puso frente a ellos. Pero no había dinero en las manos de Pedro, ni en las de Juan, solo le miraban. Querían que los viera, que eran hombres comunes y corrientes como él, como todos los que entraban al templo todos los días, eran de carne y hueso. Sin embargo, ellos quieren que miren más profundamente, más atentamente y que se dé cuenta que son diferentes porque han sido transformados por el poder del Espíritu Santo y ahora muestran esa transformación interesándose en él y en su necesidad. El Espíritu Santo, que ahora moraba en ellos, los movía a compasión por él, a considerarlo su prójimo, como en su momento lo hizo el buen samaritano. Juan lo tenía bien claro. Lo escribió así en su epístola en el capítulo 3, versículos 16 al 18. Recuerda, en esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra el corazón? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Pedro entonces pronuncia las siguientes palabras: no tengo oro ni plata. La cara del cojo se transformó, una sombra de tristeza comienza a atravesarla y cuando ha terminado de atravesarla, ha borrado completamente la sonrisa. Eso era lo que el hombre esperaba, oro o plata.
En su mente es lo que quería. Sin embargo, en la mente de Cristo y de la iglesia, que ahí está representada por Pedro y Juan, él necesitaba algo más. Creo que esto es lo que causa confusión, ¿no es cierto? Le ponemos precio a todo, incluso a los bienes espirituales. Por eso es que se llenan las iglesias que predican la teología de la prosperidad. Porque hay muchos que, al igual que este ciego, se acercan a Dios y a su iglesia levantando su recipiente, esperando recibir de él bienes materiales, riqueza y honra. Las famosas 3 P's: plata, poder y posición. Siempre nos encontramos vacilando entre estos 2 extremos. Por una parte, creíamos que salir de las 4 paredes de la iglesia para interactuar con las realidades del mundo necesitaban mucho dinero para resolverla, y decidimos no hacerlo cuando pudimos. Por otra parte, cuando al fin salimos y llegamos al pobre, todo lo que se nos ocurrió hacer fue evangelizarlo. Pedro y Juan quieren mostrar que los valores del reino son más sublimes, que el evangelio enfrenta integralmente las necesidades integrales del individuo. Lo que el hombre cojo de nacimiento necesita ahora es esperanza, sanidad y romper ese círculo de desesperanza. Luego necesitará bienes, y eso también es responsabilidad de la iglesia. Pedro continúa diciendo la tercera acción: pero lo que tengo te doy. Ahora el cojo está confundido. Pedro no tenía lo que él quería, pero ahora le ofrece lo que tiene, pero en realidad no tiene nada en sus manos. Hacia ahí es donde Pedro apunta en su diálogo con el cojo, a que vea más allá de su necesidad física y económica, que vea a ellos, gente del pueblo como él, gente sin plata ni oro, pero que tiene algo mejor, algo más grande, algo más valioso. Pedro sabe lo que tiene, por eso lo dice y lo escribe en su primera epístola, y al leerlo pareciera que estuviéramos recordando ese momento que de seguro tenía grabado en su memoria. Recuerda, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 7, lo que la palabra dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esa herencia le está reservada en los cielos a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero, y sin embargo se prueba con fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Cuando nosotros vemos este pasaje, nos imaginamos como que podríamos decir que en el momento en que Pedro y Juan se acercan a esta persona, a este cojo de nacimiento, es como que abrieran una billetera espiritual, que pudieran sacar de ella esos valores, esa riqueza, que es una riqueza más grande que el oro, y que comiencen a darle esta riqueza a esta persona que está en ese lugar. Como dice este pasaje, el oro es perecedero. Sin embargo, se pruebe el fuego. Y la fe de ustedes, dice, es más preciosa que el oro. Eso es lo que Pedro y Juan tienen. Una fe más preciosa que el oro, que abre las puertas de esa herencia reservada en los cielos. Esa herencia que ahora quieren compartir con el cojo. Cuando Pedro pronuncia las palabras en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, es como les decía, como que abriera esa cartera espiritual y sacara de ahí algo más precioso que el oro, la fe en nuestro Señor Jesucristo, que siempre que hacemos acopio de ella,
siempre que nosotros la utilizamos de manera correcta, nos hace hacer cosas inesperadas, espectaculares, tan grandes que nos quitan de en medio y ponen en el centro aquel que merece toda la gloria, a nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa a continuación es muy importante. La escena es maravillosa y debemos verla con atención. Pedro pronuncia estas palabras y al mismo tiempo dice que agarró la mano derecha y lo levantó. Como dice un comentarista, a la invocación acompaña el gesto humano, el tacto comunicativo. El cojo recibe todo lo que necesita. El toque del maestro que descarga sobre él ese poder sanador y el toque del mensajero que descarga sobre él el amor de Dios. Ambas cosas siempre van juntas. Ambas cosas es el equipaje con el que cada miembro de la iglesia sale del templo a emprender su jornada entre reunión y reunión. No sale a esperar la próxima reunión como generalmente nos sucede. Sale en busca de aquellos que necesitan estas dos cosas, ese toque salvador del maestro y el toque de amor de su iglesia. En tercer lugar, Pedro y Juan nos enseñan que la iglesia está llamada a hacer un impacto significativo con su presencia en el mundo. No va a pasar desapercibida. Eso es lo que Jesucristo oró en Juan capítulo 17, versículos 15 al 18. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tal como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Lo que pasa a continuación ejemplifica claramente lo que la iglesia hace cuando no se puede reunir, cuando no está reunida, cuando interactúa con el mundo y su necesidad. Al sentir la mano de Pedro que lo jalaba con fuerza, el cojo intenta estirar los pies y se da cuenta que responden. Pedro continúa hablando y entonces intenta pararse y lo logra. Y como informa el médico Lucas, al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El cojo entonces intenta caminar y lo logra. Se suelta de Pedro y se da cuenta que caminar no es suficiente para expresar lo que Dios ha hecho en él a través de su iglesia y comienza a saltar y luego a danzar y, como dice en una versión, a pasear por todos lados. El pasaje termina diciendo que este ex cojo entró con ellos al templo. Para el cojo estaba claro. Lo que había pasado abría la puerta de una nueva vida, pero también supo que ésta comenzaba con la relación con Dios. Eso es lo que la iglesia hace sin palabras cuando interactúa, cuando responde a las necesidades del mundo. Anuncia con fuerza que Dios tiene una invitación para que todos entren en comunicación o en comunión perfecta y completa con Él. El cojo lo sigue, porque luego de verlos, supo que eran como él, pero sabe que tienen algo diferente y él quiere tenerlo también. Él quiere ir con ellos para buscar la fuente que ha transformado sus vidas, la fuente de la fe que le ha sanado, pero en especial al Dios de los cielos que ha mostrado su misericordia en él. Llama la atención cómo lo escribe Lucas. Cuando el cojo se supo sano, hizo dos cosas: salta y alaba a Dios. Y luego entra en el templo con Pedro y Juan. Nadie lo forzó, nadie lo engañó, nadie le dio una invitación. Él entendió que era lo que correspondía hacer: aceptar la invitación de Dios para entrar en comunicación perfecta con Él. Vinay Samuel lo describe con palabras poderosas. Dice, es invitando a las personas a unirse a la iglesia, no solo a cambiar lealtades. Es invitar a las personas a unirse a este viaje con ustedes, durante el cual darán testimonio de su Señor a ellos. Ustedes no están llamados a llevar la transformación por ustedes mismas. Ustedes mismos están en un viaje hacia esa transformación de sí mismos, hacia la transformación de la comunidad. Ustedes están invitando a las personas a unirse a este viaje y darles testimonio a ellos de su Señor y de su experiencia. También es muy ilustrativo ver cómo toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Lo que asombra a la gente es que lo reconocen, saben que es cojo,
Lo ignoran cuando pasaban frente a él, pero sabían que era cojo y sabían que necesitaba de ellos. Saben ahora que puede andar y saben que él no tenía esperanza. Ahora se han dado cuenta que Dios ha obrado un milagro en ellos. Este es otro impacto significativo que la iglesia hace en el mundo cuando interactúa con él. Les introduce al poder de un Dios todopoderoso. Muestra este aspecto sobrenatural de la iglesia. Muchas veces creo que nosotros como evangélicos intentamos ignorar o relegar, a veces rechazar esta realidad. Debemos caer en cuenta que el secularismo se ha colado en la iglesia. Cuando la esfera espiritual, sobrenatural, sucumbe ante el peso de la ciencia. Pareciera que todo lo queremos explicar en términos médicos, en términos científicos, en términos técnicos. Que si se sanó por una oración, entonces la enfermedad era psicosomática. Que si recobra la vista en una campaña, entonces de seguro que le pagaron para que se fingiera ciego. Que si oramos y no se sana, entonces significa que los milagros eran para el tiempo apostólico. Hermanos, estamos rodeados de milagros. Dios obra de maneras maravillosas en nuestras vidas cada día. Los apóstoles dejan que los acompañe para ser parte de esta comunidad de hijos de Dios que viven en la sobrenaturalidad del reino de Dios en todo lo que hacen. Esa es la iglesia, mis queridos hermanos y amigos. Ese es el cuerpo de Jesucristo, en cuyo nombre este cojo recibió la sanidad. Pero cuando la iglesia interactúa con el mundo y sus necesidades, cuando cumple con su responsabilidad, sucede algo que también es nuestro deber y que muchas veces ignoramos, lo olvidamos o lo que es peor, lo obstaculizamos. La iglesia provoca asombro, estupor y admiración cuando el mundo vea en la iglesia el poder de Dios para transformar personas comunes y corrientes en hijos de Dios, en agentes de su reino sobre la tierra. Hace poco más de un mes, la iglesia dejó de reunirse en el templo, pero no dejó de existir. Ya no se canta ni se predica en el edificio, pero eso no significa que la iglesia dejó de existir. Cuando Jesucristo habló de que edificaría la iglesia, dijo que ni siquiera las puertas del infierno resistirían para ella. Esto incluye a esta pandemia. La iglesia de Jesucristo seguirá existiendo en tanto que haya al menos una persona que haya sido redimida por la sangre de Jesucristo. Sea que exista templo o no, que tengan edificio propio, alquilado o ninguno. Esta pandemia nos está dando la oportunidad de recuperar el sentido, de darnos cuenta que aquellas cosas en las que poníamos tanta atención, en las que invertíamos tantos recursos, de las que a veces nos sentíamos tan orgullosos o satisfechos, en realidad no definen lo que significa la iglesia, ni tampoco le dan identidad o sustancia. Como el pastor Rodolfo le dijo a los hermanos de la iglesia en Cuba, cuando les informó que no podían reunirse al inicio de la cuarentena. Él se los explicó con estas palabras que nos vienen muy bien en este momento. Hermanos, en nuestra casa estaremos seguros, pero no escondidos. Les animo para aprovechar la oportunidad para servir a todos los que los necesitarán. Esta cuarentena nos está mostrando que lo más importante de la iglesia, como muestra este pasaje, es la responsabilidad que tiene cada creyente donde quiera que esté en cualquier momento de representar a Jesucristo con su vida, con su palabra, con su conducta, con su fe y con su pureza, especialmente cuando no están reunidos. Ahora nos estamos dando cuenta que Dios escucha la oración de cada miembro de la iglesia en la misma forma. Que podemos incluso orar por los enfermos, que podemos hablar de Jesucristo con autoridad, que podemos enseñarle a esta pequeña comunidad con la que ahora nos reunimos, que no tenemos que esperar el domingo siguiente para hacer iglesia de nuevo. Gloria al Señor por esto. Ahora no podemos reunirnos, pero estamos aprendiendo ahora lo que realmente significa ser iglesia. Ahora recién estamos cayendo en cuenta lo que habíamos olvidado, lo que Jesucristo siempre nos enseñó con su palabra y con su ejemplo, que lo más importante que la iglesia hace, lo hace
cuando no está reunido. Que la función más poderosa y efectiva y la favorita de Jesucristo comienza precisamente en ese momento en que se apagan las luces, cuando se cierran con llave las puertas, cuando cada creyente sale con el evangelio en el corazón y en los labios y con el amor de Dios en las manos para entregárselo a quienes no lo tienen. Ahora nos damos cuenta que para esto hemos existido, pero hemos sido negligentes durante el tiempo que pudimos reunirnos. En medio de estos tiempos recios, el pasaje de la Gran Comisión está teniendo un nuevo sabor, un nuevo sentido. Ahora nos damos cuenta que cuando el Señor Jesucristo nos dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, no nos estaba diciendo solo que enviáramos misioneros, con lo importante que esto podría ser, sino que literalmente nos decía, mientras ustedes todos van avanzando en todas las naciones, hagan discípulos. Ahora nos damos cuenta que mientras nos podíamos reunir, nos mantuvimos ocupados en tantas cosas que Jesucristo nunca nos mandó a hacer. Y la cosa más importante que nos mandó a hacer en la Gran Comisión, no la hicimos. Ahora nos damos cuenta que no llevamos el evangelio, lo encarnamos. Que donde quiera que estamos, con quien quiera que nos relacionemos, en cualquier oportunidad que se nos presente, es una cita divina para dar a conocer el evangelio del poder de Dios para transformar en palabras, pero especial en obras. Ahora que la gente no puede ir a la iglesia, no puede asistir a un servicio religioso, Dios nos ha esparcido por todos lados para que, aprovechando esta oportunidad de oro que Dios ha abierto para nosotros, hagamos que cada cristiano valga la pena, que comparta lo que sabe acerca del evangelio, de la palabra, de la esperanza que hay en ella para sobrevivir en medio del coronavirus. La iglesia no se ha detenido. La iglesia no está en estado de suspensión. La iglesia no va a desaparecer. Ahora está más viva que nunca, porque hoy está funcionando las 24 horas. Ahora sí está cerca, al lado, al frente, alrededor de las personas sin esperanza, con el mensaje eterno de la palabra. Hoy la iglesia somos todos. Y debemos demostrar de qué estamos hechos, en quién tenemos la esperanza, y debemos aprovechar esta oportunidad para demostrar que somos sus discípulos. Hoy los miembros de la iglesia están donde están las viudas, los huérfanos, los ansiosos, los enfermos, los que han perdido la paz, los que han perdido el trabajo, los que batallan cuando intentan ver su futuro. Los discípulos de Jesucristo estamos preparados para ser parte de la solución, para hacer un impacto transformador en la realidad del mundo y que manifieste que servimos a un Dios poderoso que muestra que su Espíritu ha transformado a cada uno de nosotros en mejores personas, en personas que aman al prójimo, que se duelen tanto de la situación como ellos, que son capaces de hacer lo que sea necesario para mitigarla. Como sus discípulos, debemos modelar cada día que nosotros servimos a un Dios todopoderoso que nos oye, que nos respalda con su poder y su misericordia. Cuando estas poderosas obras sean llevadas a cabo por los discípulos de Jesucristo, entonces el mundo corrobora que Él es el Señor y el Mesías. Si el pueblo de Dios irá hasta lo último de la tierra, el primer paso que necesitábamos dar era salir de nuestras 4 paredes del edificio. Yo quiero invitarlos a reflexionar en lo que hemos hablado. Yo quiero invitarlos a pensar seriamente en el poderoso mensaje de este pasaje. Que podamos nosotros recuperar el sentido de iglesia y que nos armemos de valor para hacer iglesia donde nosotros estamos. La iglesia, como la conocemos, sin duda va a ser diferente, pero su esencia seguirá siendo la misma. La comunidad del cuerpo de Jesucristo. Quiero invitarlos a orar conmigo. Amado Padre Celestial, qué bendición tan grande. Recordar, Señor, que esta pandemia, que la cuarentena, que el hecho de que no estamos reunidos, Señor, no significa que la iglesia se ha detenido.
No significa que estamos en estado de suspensión y mucho menos significa que la iglesia va a desaparecer. Señor, queremos alabarte con todo nuestro corazón porque tu palabra es cierta. Ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Tu iglesia seguirá avanzando desde Jerusalén hasta la Nueva Jerusalén, pero tenemos que pasar por todas las naciones. Señor, hoy tú has detenido las reuniones en el templo, en los edificios, en los lugares donde nos reuníamos. Hoy, Señor, ya no podemos estar juntos para alabar, para cantar, para estudiar la palabra. Pero hoy seguimos unidos a ti a través de tu Espíritu. Hoy, Señor, tenemos la oportunidad de experimentar que lo que escuchábamos en la palabra, de que el Espíritu del Señor es poder de Dios, que el Evangelio es poder de Dios, que la capacidad que nos das es para llegar hasta lo último de la tierra con el mensaje del Evangelio, ahora se haga real, Señor. Yo te pido por cada uno de los que han oído este mensaje, por cada uno de los que me han acompañado a revisar este poderoso pasaje, Señor, te ruego que cada uno reflexionemos y nos preguntemos, Señor, ¿cómo aprovechar esta oportunidad? Señor, ¿en qué manera hacer que mi vida cristiana valga la pena? Señor, ¿cómo puedo demostrar que he sido transformado por el Evangelio y el poder del Espíritu para dejar un impacto significativo en la gente a nuestro alrededor, en mi comunidad, en mi país y en el mundo? Señor, danos valor, por favor. Yo sé que hay muchos pensamientos y la gente está en temor y estamos oyendo constantemente estadísticas, noticias de muchos lugares. Pero Señor, que no olvidemos la noticia más grande, que la iglesia de Jesucristo es el organismo más poderoso sobre la tierra, que no hay nada que pueda detenerlo. Y que existe precisamente para momentos como hoy, como el de este cojo, cuando la gente llega al momento de no tener esperanza. Cuando cree que ya no hay nada que la salve, ahí, Señor, es donde la iglesia comienza a brillar en medio de la más densa oscuridad. Ahí es cuando cada uno de los miembros se vuelven luminares, Señor, cuando llevan la luz del Evangelio. Señor, te pido por cada uno de los miembros, por cada uno de los que están escuchando, para que, Señor, miremos nuestras manos y nos demos cuenta que tenemos esas dos cosas en nuestro equipaje. El poder salvador y sanador del Maestro, pero el toque de amor de la iglesia. Ayúdanos que salgamos, Señor, con estas dos cosas y nos demos cuenta que estas dos cosas son suficientes para demostrar que la iglesia sigue viva y activa en la vida, en la experiencia, en la responsabilidad y la obediencia de cada uno de sus miembros. Ayúdanos, Señor, a que en este tiempo, mejor que en cualquier otro en Guatemala y en cualquier parte del mundo, seamos verdaderamente la poderosa iglesia de Jesucristo, de nuestro Señor que está sentado a la diestra del Padre sobre todo poder y autoridad. Que podamos hacer acopio, Señor, y recordemos cómo comienza la gran comisión. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ayúdanos, Señor, a ser la poderosa iglesia de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. De nuevo, muchas gracias. No tengo palabras para expresar mi gratitud por este privilegio tan especial. Que el Señor lo siga usando a cada uno de ustedes. Que el Señor utilice la iglesia bíblica, el camino, de manera poderosa, de aquí en adelante y de aquí hasta lo último de la tierra. Que el Señor los bendiga.